Vamos a Efesios capítulo 5. Estamos continuando esta serie en el libro de Efesios, donde estamos ahora viendo, como vimos a partir del capítulo 4, todas las implicancias prácticas que tiene en nuestra vida el Evangelio. Del capítulo 1 al 3, Pablo expresa la realidad del Evangelio, no solamente el mensaje, sino espiritualmente qué es lo que pasa cuando el sacrificio de Cristo es aplicado sobre la vida, no solamente de una persona a nivel individual, pero también a través de este pueblo que Dios está formando y que Dios está reconciliando con Él. Pero vemos a través de toda la Escritura que una vida de entrega a Dios, que una vida que ha sido transformada por el Evangelio justamente no se queda solamente en una realidad espiritual, sino que todo lo que Dios hace a nosotros tiene que verse, tiene que tener un fruto práctico. Y bueno, tengo en mi cabeza este pasaje que estaba predicando en Geu, que es el de 1 de Pedro capítulo 2, donde, y bueno, hace unos domingos atrás también lo mencionamos, si bien es una versión bastante resumida. A ustedes les hice un resumen, digamos, de las 3 predicaciones que hice allá en Geu, pero veíamos cómo ahí en el versículo 10 de 1 Pedro 2 nos dice que Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cómo en la vida de cada creyente, de cada cristiano, si realmente hemos llegado al conocimiento genuino del Hijo de Dios, nosotros tenemos que reconocer que no importa cómo se veía nuestra vida antes, no importa si nosotros estábamos sumergidos en los pecados más visibles o más hasta aborrecibles por nuestro mundo, por nuestra sociedad, más condenados en general por la sociedad, o simplemente nos identificamos como una buena persona, alguien que parece estarle haciendo bien a este mundo, pero si estamos lejos de Dios, estamos rechazando a Dios, la palabra de Dios describe nuestra situación como estar en medio de las tinieblas. Porque solamente Dios es luz y quien está lejos de la luz, de la única fuente de luz, está en tinieblas. Y un poco relacionado a eso es lo que Pablo también nos habla acá en Efesios capítulo 5, versículo 6 vamos a leer al 14, ya que el domingo pasado terminamos ahí en el versículo 5. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Padre, bendice, Señor, en esta mañana tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, quiero que hablemos, quiero que veamos en este pasaje los frutos de la luz en el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios fue traído de las tinieblas a su luz admirable, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros estamos en la luz, salimos de las tinieblas y estamos en la luz, hay varias cosas que pasan y que deben suceder. Hay varias cosas que, si me permiten el juego de palabras, hay cosas que se deben ver cuando estamos en la luz. Y que si no se ven, es porque no están ahí, porque nosotros no hemos sido traídos a la luz. Hay varias cosas que son consecuencia directa de esto. Entonces, lo primero que observamos ahí, en el versículo 7, dice, no sean partícipes con ellos, está hablando de los hijos de desobediencia, del engaño. Dice, porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son
luz en el Señor. Entonces, lo primero que vemos es que para poder dar frutos de luz, nosotros mismos debemos ser luz. Y es interesante porque la Biblia habla de que nosotros estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz, pero acá Pablo es mucho más profundo o es mucho más incisivo que solamente decirnos que nosotros estamos expuestos a la luz o antes nos encontramos en tinieblas. No, nos está diciendo que antes nosotros éramos tinieblas y ahora somos luz. Y hay una gran diferencia en esto, porque esto nos habla de que la transformación que Dios trae en nuestras vidas es una transformación de esencia. Es una transformación desde lo más profundo hacia afuera. Y también Jesús utiliza otras imágenes para poder mostrarnos cómo es imposible que nosotros demos frutos de luz si nosotros no somos luz. Si nosotros somos tinieblas, es imposible que demos frutos de luz. Jesús, la imagen que él usa es la del árbol. Y él habla de los frutos, justamente, aparte de una palabra que también usa acá, pero dice, nosotros no podemos esperar que un árbol dé un fruto del cual no corresponde con el árbol, ¿no? Nosotros hasta tenemos un dicho en español. ¿Cómo es el dicho en español? No le pidas ¿qué? No le pidas peras al olmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir al olmo? Olmo. ¿Qué era el olmo? No tengo ni idea, estoy preguntando. Es nueces, claro, exacto. Yo sabía para ver si sabían ustedes. Entonces, imagínate ahí sentándote abajo de un olmo o no, si da nueces o nogal también debe ser un sinónimo, ¿no? Y decirle, dame una pera. Entonces, imagínate estar en medio de la oscuridad profunda y estar esperando ver algo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, bueno, lo hablamos seguido porque es importante, porque muchas veces nos olvidamos. No cometamos nunca el error, que es muy fácil caer en esto, en pensar que nuestra vida cristiana como hijos e hijas de Dios se trata de cambiar y modificar nuestro comportamiento. Esa no es la esencia del Evangelio. Si vos pensás que esto se trata de empezar a actuar de una manera en la cual, bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia, así puedo aprender valores. Viniste con la motivación equivocada. Voy a empezar acá a ver si puedo aprender cosas que me hagan un poco más sabio. Es la motivación equivocada. ¿Por qué? Porque esas cosas suceden cuando uno es expuesto a la palabra de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios nos transmite valores, por supuesto la palabra de Dios nos transmite sabiduría, pero esas cosas son completamente huecas si nosotros no somos primero transformados de adentro hacia afuera, si no nosotros no recibimos un corazón completamente nuevo. Y yo estaba hablando con alguien ahora en estos días, en el campamento de Jehú, y estaba teniendo una conversación con alguien que yo haciéndole algunas preguntas sobre su vida espiritual, me decía, yo quiero creer, yo quiero querer seguir a Jesús, yo tengo ganas de esto, pero no me sale, no lo siento, no sé por qué no me interesa. Pero quiero querer. No es que está diciendo, estoy en modo rebeldía, no quiero saber nada. No, yo quiero querer, pero no puedo. Y eso es una de las expresiones más reales, más profundas de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Que la respuesta a eso no es, entonces lo que tenés que hacer es ponértelo a la Biblia, o empezar, o vos congregate, vení a la iglesia. Esas cosas son parches que empiezan a tapar algunos agujeros, pero que después se va a desbordar tarde o temprano por algún lado, porque no comienza con una transformación desde adentro. Entonces mi respuesta fue, déjame orar por vos. Y en la oración con esta persona dije, Dios, trae salvación a esta vida.
corre el velo, abrí los ojos, iluminá, hacé lo que la oscuridad no puede producir luz por sí sola. Y la palabra de Dios en 2 Corintios que nos dice, aquel es Dios quien dijo, sea la luz en la oscuridad, haciéndonos acordar de la creación de Génesis 1. Aquel también que alumbró luz en nuestros corazones. Entonces, justamente esta idea de que nos dice, ahora no participen de las tinieblas, porque ahora son luz. No es que ahora tienen luz, no que ahora están siendo iluminados, sino que ahora ustedes mismos son luz. Esto es un acto sobrenatural que nosotros no podemos producir. Eso que solamente puede producir Dios. Por lo tanto, si en tu propia vida vos sentís, yo siento que estoy rodeado de luz, pero que sigue habiendo mucha oscuridad en mi ser. Eso nosotros no podemos forzar estos frutos, no los podemos inventar. Y ahora después vamos a ver un poco por qué o cómo vemos esto y cómo se prueba esto. Pero tenemos que venir clamando a Dios. Dios, por favor. Y Dios escucha una oración, no solamente de cristianos, pero de los no cristianos también, porque Él está ahí esperando que aquellos que no son luz todavía vengan a clamar a Él, porque Él quiere contestar a esa oración. Cuando alguien le clama con sinceridad, con arrepentimiento, con lamento, Dios, sé que no solamente estoy en oscuridad, sino que soy tinieblas y necesito ser luz. Necesito tu transformación. Entonces, orá para eso en tu vida, si esa es tu realidad, y si tenés gente que te rodea, que vos los ves todavía, que no que son luz y están luchando con que hay un poco de oscuridad todavía en su vida y hay áreas que no le han entregado a Dios, sino que su vida, su esencia todavía es perdición, todavía es oscuridad. Clamá por la obra sobrenatural que solamente puede hacer Dios. Al pasarnos de las tinieblas a su luz admirable, al pasarnos de ser tinieblas a ser luz. Entonces, lo primero es que para dar debemos ser luz para dar frutos. Y lo segundo es que el fruto de la luz es algo persistente, es algo que se mantiene en el tiempo. Versículo 7, después de esto dice, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Anden. Este verbo que nos habla es un presente continuo que persiste en el tiempo, es un caminar. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que cuando nosotros no comenzamos por el paso 1, que es una transformación sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, cuando la palabra de Dios dice, cuando Él perdona nuestros pecados, no es solamente un perdón de, che, está todo bien. Pará. Es, al perdonarte yo te doy mi espíritu y te doy una vida nueva comienza. Y a partir de ahí es que entonces cuando eso no pasa, nosotros podemos falsear algunos frutos, que son frutos huecos, podridos, son frutos que no corresponden con el árbol que somos. Entonces nosotros podemos falsificar algunos frutos que parecían ser de luz a la vista de otros, pero son frutos que no perduran en el tiempo. Entonces, alguien que no es cristiano puede, si me adelanto un poco al siguiente punto, acá nos habla de la bondad, de la justicia y de la verdad. Alguien que no es un hijo de luz puede en ocasiones decir la verdad. Puede en ocasiones tener actitudes justas. Puede en ocasiones mostrar bondad para con otros. O tener rasgos de eso. Pero solamente aquel que es transformado de tinieblas a luz, que pasa de muerte a vida, puede andar en esto. Puede tener una vida guiada por Dios en el poder del Espíritu de Dios. A lo que también Pablo le llama el fruto del Espíritu, no solamente el fruto de la luz, el fruto del Espíritu, en el cual debemos andar en él y andar en el Espíritu. Entonces, el fruto de la luz es un fruto que persiste, es un fruto en el cual nosotros caminamos. Y esto también nos da pistas de, ¿qué pasa entonces cuando nosotros decimos, somos hijos de Dios, pero todavía luchamos con el pecado? Y nos pasa a todos. Y eso es una cosa muy clave a través de la cual vos y yo nos tenemos que examinar a nosotros. Tenemos que mirar nuestra propia vida y nos tenemos que preguntar, ¿yo estoy luchando con el pecado
o yo estoy andando en pecado? Porque cuando uno lucha con el pecado, uno dice, bueno, casi que es una señal de que hay vida, de que hay vida espiritual, porque el pecado está ahí y no lo estoy abrazando, sino que estoy activamente luchando. Y activamente luchando con el pecado no es tipo, uy, no, yo sé que esto está mal, pero no sé qué, está ahí, Señor, perdón. No, luchar con el pecado es tomar decisiones drásticas, es confesarlo no solamente a Dios, pero confesarlo con otros que me ayuden a caminar. Es andar en la luz. Andar en la luz significa, también me estoy adelantando otras partes, pero es necesario para explicarlo, es dejar que esa oscuridad que todavía queda en mí sea expuesta a la luz. Y eso literalmente significa también que otros conozcan cuál es la tiniebla que todavía queda en mi vida. Pues yo soy luz, entonces si soy luz no tiene que haber vergüenza en que otros vean todavía la oscuridad con la que estoy luchando. Entonces cuando nosotros vemos una lucha, una pelea, no sé si... Bueno, no sé, pensemos en el boxeo, ¿no? No es que nosotros veamos todo el tiempo boxeo, pero hemos visto alguna película, hemos visto alguna cosa ahí. Entonces, hay una gran diferencia entre cuando los boxeadores están dando ahí de bomba, están ahí esquivando, pum, y a veces hasta el boxeador que gana recibe un par de golpes ahí y sale victorioso de la batalla con un par de ojos negros y algunos moretones. Pero es una situación muy diferente cuando alguien pierde por nocaut. Recibe un golpe y la queda. ¿Y por qué se termina el partido? Porque ya no hay lucha. Porque van al piso y ya está y se dejó pasar por arriba. Entonces la idea de alguien que está queriendo... que no es luz, que no ha sido transformado por Dios, es alguien que desde el silbato inicial que arranca, ya está muerto tirado en el piso. Y ahí no hay lucha. Ahí no hay lucha por el pecado. Y viene el pecado así, y se le tira arriba así con el codo, y ya está. Y la quedó. No hay lucha. Entonces, este es el problema. ¿Querés saber si hay vida espiritual en vos o no? ¿Querés saber si vos realmente sos luz o estás agarrando linternas por ahí en medio de las tinieblas para ver si te podés autoiluminar? La diferencia es, ¿vos amás a la luz o amás a las tinieblas? Algo que Jesús dijo. Algo que también nos habla en Juan. Que aquellos amaron, los que rechazaron a Dios, amaron las tinieblas y no quisieron andar en la luz. Entonces también la clave para nosotros es, nosotros estamos luchando con el pecado, con las tinieblas, ¿estamos andando en pecado o estamos andando en la luz, en los frutos de la luz? Y ocasionalmente, como estamos vivos, luchamos con el pecado. Y luchamos y a veces nos golpea, a veces cedemos ante el pecado, pero nos volvemos a levantar, lo rechazamos, vamos, confesamos y damos pasos prácticos para dejar el pecado a un lado. Pero el problema es que algunos decimos que somos luz y abrazamos el pecado con un amor y con un cariño y en vez de estar dándole golpes, lo andamos besuqueando por todos lados. Y andamos en tinieblas. El que anda en tinieblas no es luz. Entonces, debemos ser luz para dar frutos de luz. 2, el fruto de la luz es persistente, porque somos llamados a andar en la luz. 3, ¿cuál es este fruto de la luz del que estamos hablando? ¿Cuál es? ¿Cómo lo describe Pablo acá? Y él habla de 3 características, 3 cosas que creo que son representativas de 3 grandes áreas en nuestra vida. Porque él dice en el versículo 9, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y de vuelta, estas 3 palabras son significativas porque me gustaría que pensemos que cuando habla de bondad, nos está hablando de el fruto de la luz trae fruto en nuestro carácter. La bondad es que el fruto de la luz trae fruto en nuestro carácter, en la forma en la que nuestro ser interior se relaciona emocionalmente, espiritualmente en nuestro ser y para con los demás, en nuestro carácter, en nuestro ser interior. Entonces el fruto de la luz es toda bondad, es el fruto del carácter, pero también nos habla de la justicia. Y la justicia es el fruto de justicia en el fruto de la luz es el fruto de la acción. La justicia tiene que ver con lo que nosotros hacemos para con otros. Tiene que ver con la forma en la que nosotros tratamos a los demás, en la forma en la que nosotros consideramos a otros, en la forma en la que nosotros amamos a nuestro prójimo, no de palabra, sino de hecho.
Entonces, el fruto de la luz trae consecuencias, trae transformación en nuestro carácter, trae transformación en nuestras acciones para con nuestro prójimo. Y por último dice, en toda verdad. Entonces también el fruto de la luz trae fruto en la palabra. En la palabra. Entonces tenemos tres grandes áreas de nuestra vida, de la vida del creyente, que si es luz y anda en luz, eso se va a ver reflejado en claros frutos en nuestro carácter, claros frutos en nuestras acciones para con nuestro prójimo y claros frutos en cuanto a nuestras palabras para con los demás. En la forma en la que nosotros nos expresamos, la forma en la cual hablamos con los demás. Y ahí, y en nuestras palabras va a haber bondad, pero es importantísimo que haya verdad. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces pensamos que la bondad es solamente hablar de una manera que siempre quedamos bien con el otro. Pero a veces si nosotros hablamos sin verdad para quedar bien con el otro, ¿sabes qué? Por más que nos queramos engañar a nosotros mismos, eso no es bondad. No es bondad hablar engañosamente con alguien aún para dejarlo contento y aún para que no se me ofenda. A veces lo más amoroso que podemos hacer es confrontar a alguien con la verdad, en amor, pero con la verdad. Y esto también, yo al principio me salté un poco el versículo 6, que fue con el que comenzamos, pero en este punto de que el fruto de la luz nos lleva a la verdad, el fruto de la palabra, vemos también en el versículo 6 como el fruto de las tinieblas comienza con lo opuesto a la verdad, que es el engaño. Dice en el versículo 6 que nadie los engañe con palabras vanas. Entonces el engaño viene también a través de las palabras que son vanas, y la vanidad viene algo que no da fruto, algo que no tiene sentido, algo que no tiene valor. Dice, cuando el fruto de las tinieblas es algo que engaña a los demás, que engaña a la gente, y los engaña para llevarlos a algo que es vano, algo que no tiene valor, algo que no tiene sentido, algo que perece en el tiempo, eso trae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces los hijos de desobediencia son aquellos que andan en tinieblas, son aquellos que son tinieblas, son aquellos que practican los frutos de la oscuridad, aquellos que hablan engaño, aquellos que mienten. Entonces tenemos que ser confrontados que si nuestra vida se caracteriza por el engaño, por la falta de transparencia, se caracteriza porque nosotros tenemos todo un mundo interior que nadie conoce y que muchas veces incluso engañamos a otros no solamente con nuestra propia vida, sino buscamos engañar a otros para hacerlos partícipes de nuestro pecado y de nuestra oscuridad. La palabra de Dios es clara. Primero que nada, nos estamos engañando a nosotros mismos y somos hijos de desobediencia. No somos luz. Pero además es por estas cosas que la ira de Dios viene sobre nosotros. Entonces con Dios no hay medias tintas. Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí. No hay categorías intermedias, no hay grises, no existe el purgatorio espiritual. O estamos con el Señor o estamos en su contra. Aún aquellos que le llaman Señor, Señor, dijo Jesús, me han llamado Señor, Señor. Dice, pero hemos hecho cosas en tu nombre, hemos predicado, hemos profetizado, hemos sanado, hemos hecho aquello, esto y lo otro. Pero Jesús dice, ustedes apártense de mí, porque ustedes no los conozco. No los conozco. Y no le dijo eso a aquellos que nunca pisaron una iglesia, a aquellos que nunca lo sirvieron, a aquellos que se sumergieron en una vida de pecado, sino a aquellos que estaban convencidos, estaban pensando que su vida era para Dios, pero ellos solamente estaban forzando frutos visibles, pero estaban en oscuridad y eran oscuridad. Entonces, la luz también, vemos, punto 4, que la luz combate las tinieblas. Versículo 11. Bueno, el versículo dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Entonces, somos llamados a combatir las tinieblas. La luz combate las tinieblas. Y esto es algo que lo sabemos en el momento en que entramos a un lugar, que llegamos de noche a nuestra casa y lo primero que queremos hacer cuando abrimos una puerta de nuestra casa en la noche es combatir las tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? Prendemos la luz. Entonces,
Qué tonto, qué sencillo. Pero hay algo hermoso en esto, que en el momento en que nosotros decidimos combatir las tinieblas con la luz, ¿cuántas chances tienen las tinieblas de vencer? Vemos nosotros así como que prendemos la luz y empezamos a hacer como que está todo oscuro y vemos que sale una luz ahí de arriba y empieza a luchar así. Hay una parte del cuarto ahí que está con medio iluminado y otra que sigue en oscuridad y están un rato ahí luchando y algunas veces se vuelve a apagar la luz y otras veces se queda todo prendido. No, ¿cuánto demora en haber luz? Prende la luz y hay luz. Entonces, cuando la luz de Cristo entra a la oscuridad, no hay nada que pueda quedar oculto. Todo es revelado. Entonces, el problema no es que la oscuridad tenga tanta fuerza y haya ocasiones donde puede vencer a la luz, sino el problema con el que muchos de nosotros luchamos es que no estamos combatiendo las tinieblas de nuestra vida con la luz de Cristo. Estamos combatiendo las tinieblas con nuestra propia tiniebla, de nuestra propia justicia, del querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, del querer lograr cosas a través de mi propio esfuerzo, en vez de la luz de Cristo. Entonces, ¿cómo es que traemos la luz de Cristo en medio de las tinieblas? Lo dice de dos maneras. Primero, nosotros no debemos participar. No participen en las obras estériles de las tinieblas. No participar, no ser parte. Vemos que hay tinieblas donde se están practicando cosas. Vos y yo no podemos ser parte de eso. Entonces, muchos de nosotros nos excusamos con decir, no, pero viste que somos del mundo, estamos en este mundo, entonces tenemos que estar, no sé qué. Sí, genial. Jesús oró por nosotros diciendo, Padre, protégelos, porque guárdalos, porque aunque están en el mundo, no son de este mundo, pero el problema es que muchos no reconocemos la realidad de que muchos no estamos lo suficientemente maduros para exponernos y para ser de influencia para hacer influencia en este mundo. Entonces, si nosotros, ¿se acuerdan cuándo fue que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo? En el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y eso se lo dijo, siempre lo dijo de manera corporativa, se lo dijo a sus discípulos, y la luz del mundo, está hablando que hay una luz del mundo que es Él, pero después cuando Él no está, deja a su pueblo, deja a su iglesia, para que sea y siga siendo la luz del mundo. Entonces es la iglesia la que es la luz del mundo y nosotros individualmente no podemos ser la luz del mundo. ¿Eso qué significa? Si nosotros vamos solos, nos metemos en medio de las tinieblas a querer ser luz del mundo, ¿sabes lo que va a pasar? El mundo nos come en 2 panes. La tiniebla, ahí sí, como nosotros no somos la fuente de luz, la fuente de luz es Cristo, las tinieblas vienen y nos avasallan y nos soplan como una vela. Y no duramos nada si vamos solos. Pero al ser Cristo la luz del mundo y Cristo la fuente de toda luz y Cristo la verdadera luz, y Él dejó a su iglesia como la luz del mundo, es que nosotros como hijos de Dios, al salir de las tinieblas nos refugiamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y como iglesia vamos al mundo a hacer luz. Entonces, si vos te preguntás por qué es que a mí el mundo me pasa comiendo y pasando por arriba, es porque muchas veces salimos nosotros solos y nos aislamos nosotros y permanecemos rodeados de tiniebla y de oscuridad, y eso nos avasalla, porque vos y yo no somos la fuente de luz. Y algo tremendo ahí, no participemos de las obras de las tinieblas, pero aparte nos dice algo, que las obras de las tinieblas son, ¿cómo, perdón? Infructuosas, bien. Pregunté porque justo mi versión que estoy usando de la Nueva Biblia de las Américas dice estériles. Es la misma idea, quería saber cuál era la otra palabra. Entonces son infructuosos, o sea, no dan frutos, son estériles. Ahora, ¿saben lo que pasa? Nosotros muchas veces no tomamos pero ni 5 minutos para mirar el fruto de las tinieblas y solamente vemos que las tinieblas nos parecen atractivas. Y no pasamos ni 5 minutos considerando cuál es el fruto de vivir en las tinieblas y de practicar y de nosotros dar y producir frutos de tinieblas
o participar con aquellos que están dando fruto de tinieblas y de oscuridad. Y no miramos que las tinieblas solamente son estériles porque ¿qué traen? Algo que es estéril es algo que no produce vida. Entonces lo único que ha producido desde el primer pecado en el huerto del Edén hasta el día de hoy, lo único que produce el fruto de las tinieblas es muerte. Y sí, estamos hablando de muerte espiritual, estamos hablando de que vendrá la condenación eterna, de que aquellos que mueran lejos de Cristo pasarán una eternidad en condenación en el infierno por sus pecados, pero también, hermanos, la ira de Dios, dice el versículo 6, viene sobre los hijos de desobediencia y está viniendo ahora también. Animé a varios, y Marco fue uno de los que tomó esa tarea y lo puso en práctica en el campamento, a tomar un tiempo y leer Romanos 1. En el cual nos habla de cómo la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que rechazan la verdad. Y en el contexto de Romanos 1 está diciendo que esa ira se manifiesta en esta vida, entregándolos, dejándolos que sigan produciendo frutos de tinieblas, y como el fruto de eso, lo que produce las tinieblas es la muerte. Es la muerte. Entonces, te ruego, por favor, cuando estés tentado a empezar a participar de las tinieblas, a dejar de combatir las tinieblas, a empezar a andar en tinieblas, remoja ese pensamiento y esa tentación un minuto y mira a tu alrededor aquellos que han persistido en andar en tinieblas y en dar fruto de tinieblas. Y pregúntate cuál es el fruto de eso. Y creo que todos nosotros estamos rodeados de ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Y muchos de nosotros tenemos esos frutos en nuestro pasado. Y quizá todavía seguimos masticando algunos de esos frutos que ha producido nuestro tiempo en las tinieblas. Y sabemos que es un fruto amargo y es un fruto de muerte. Entonces, saborea ese fruto de las tinieblas que es estéril. Y date cuenta que con lo amargo que es, escupilo y rechazalo. Y alejate de las tinieblas. Alejate de las tinieblas. No participes. Pero lo segundo también que nos pide, la otra forma de combatir las tinieblas, la primera era no participar. La segunda es exponer. Entonces, cuando nosotros alumbramos con la luz, no con nuestra luz personal, pero la luz de Cristo, exponemos. Acá en mi versión literalmente usa la palabra desenmascarar. Porque las tinieblas se disfrazan de luz muchas veces como una forma de engañarnos. Desenmascaremos, expongamos aquello, dice en el versículo 12, aquellas cosas que se hacen en secreto. Muchos de nosotros pensamos que nosotros no somos mentirosos, pensamos que nosotros no mentimos. Y quizás porque pensamos que no estamos mirando a la gente a la cara y diciéndole directamente lo opuesto a la verdad. Pero ¿cuánto secreto hay en nuestra vida? ¿Cuánta cosa hay que decimos, no, yo con mis palabras no miento? Pues yo no estoy ni negando nada, pero hay áreas completas en nuestra vida que la gente desconoce. Y la palabra de Dios nos dice, si vos sos luz y andás en la luz y vas a estar produciendo los frutos de la luz, esa luz va a exponer todo lo que hay en tu vida. Y muchas veces nosotros luchamos con la vergüenza y no queremos exponer algunas cosas en nuestra vida, no queremos sacar algunas cosas a la luz, porque hay vergüenza. Pero hermano, si vos sos un hijo de Dios, si vos fuiste trasladado de las tinieblas a su luz admirable, si vos sos luz y querés caminar, querés andar en la luz, no hay vergüenza. Romanos 8.1 nos dice, no hay pues más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debería haber mayor gozo para alguien que es luz y quiere andar en luz, decir, mirá las tinieblas que todavía permanecen en mí. No tengo nada que ocultar, lo voy a confesar, lo quiero dar a conocer, porque qué terrible sería que siga habiendo tinieblas en mí cuando Dios me llama a la luz. Y pensamos en la luz como algo romántico, como algo lindo, pero hermano, la mayoría de las veces, cuando llego a mi casa tarde y está todo de noche, no sé qué, y prendo la luz, me suelo encontrar a veces con suciedad, con cosas desordenadas. Pero es necesario. El problema es que algunos de nosotros decimos, no, la mejor forma de no sentir de no tener que limpiar y no ver lo sucio que está el piso y de no tener que lavar la loza es dejar todo apagado así no lo vemos. Y muchos de nosotros pensamos que nuestra vida cristiana se trata de eso.
de apagar la mayor cantidad de luces posibles, así no se ve el desorden, el lío, la suciedad que hay en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice, por favor, te lo ruego, exponé las tinieblas que haya en tu vida o alrededor tuyo. Mostralo, déjalo que se vea, no hay vergüenza en eso si estás en Cristo. Porque Él ya pagó por eso y Él quiere limpiarte, quiere sacar toda esa suciedad de nuestra vida. Él quiere exponer las tinieblas para que al ser expuestas desaparezcan y vivamos en la luz. Entonces, por último, tenemos que entender que esta luz, y esto último en realidad volvemos al inicio, de cómo es que llegamos a ser luz. Esta luz que tanto necesitamos para andar en la luz, para dar el fruto de carácter, de acción, de palabras, para combatir las tinieblas, esta luz solamente puede ser dada por Cristo. El versículo 14 dice, es por tanto que dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, si estás dormido, si tu corazón está apagado, si tu corazón está indiferente a Dios, si tu corazón ha perdido la sensibilidad, ha perdido ya no sentís al Espíritu Santo reprendiéndote por tu pecado. Hay dos opciones, ¿no? Dice este pasaje. En el mejor de los casos estás dormido. En el peor de los casos estás muerto. Pero en ambos casos hay esperanza. Y es la luz de Cristo que ilumina nuestros corazones y que nos da nueva vida. Entonces te ruego, en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Te ruego en el nombre de Jesús, clama por esa luz que venga y que cambie todo de raíz. No ruegues, no te esfuerces por esforzarte por dar un fruto y mostrar algo que no condice con el árbol que sos. Pedile a Dios que te cambie de raíz, que cambie absolutamente todo en vos y que te haga una persona nueva, que te renueve por completo. Clama a Dios que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Y algo que Él hizo posible a través de su vida perfecta, sin pecado, a través de Él haber sido el verdadero árbol de la vida, que después vuelve a aparecer también al final de la palabra de Dios, en ese cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, y dice que junto también al trono de Dios estará el árbol de la vida, cuyas hojas y frutos son para sanidad de las naciones. Y Jesús viene también como este verdadero árbol, verdadero Israel, como la verdadera vid, dijo Jesús. Yo soy la verdadera vid. Y que si vos no estás conectado a mí, si vos no permaneces en mí, no puedes hacer nada, no puedes dar fruto. Y somos llamados a que en Cristo seamos unidos a Él para dar este fruto, que solamente fue comprado y fue hecho posible en nuestra nueva vida, la luz, a través de su muerte y su resurrección, venciendo el poder del pecado, la muerte y Satanás. Y Él resucitó al tercer día para que a través de su victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás, ahora nosotros también podamos ser vencedores. Eso es lo que necesitamos, que nos alumbre Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entregamos, Señor, nuestra vida a ti. Pedimos, Señor, ayuda. Pedimos, Señor, que tú nos levantes. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines. Padre, pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo esté confrontando y esté quebrantando los corazones, Señor, de cualquiera hoy en esta mañana que esté andando en la oscuridad. Y que vos le des convicción de que quizás no son pequeños problemas, que no son pequeñas luchas, que la oscuridad nos está pasando por arriba y lo que necesitamos es un cambio completo y nuevo de corazón. Que necesitamos un verdadero encuentro contigo y un arrepentimiento de raíz y un reconocer nuestra perversidad y que estamos lejos de ti, Señor. Te necesitamos. Toca y transforma nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.